¿Qué pasa cuando tu mirada final ocurre a 300 kilómetros por hora? Era primavera de 1994. Una carrera más para pelear por el título. La ambición nunca es suficiente, pero sabes que el límite es el que tú te pones. Todo empieza el viernes. Hay que practicar. Hay que dar la mayor cantidad de datos para competir. No puedes darte el lujo de desperdiciar estas sesiones. Pero a veces se llega a un límite. No puedes negarlo. Hay una cierta sensación de preocupación siempre. Siempre dicen que es muy seguro, pero nunca es imposible perder más de lo que piensas. Fue el del equipo Jordan. Chocó a 225 kilómetros por hora. El auto voló por los aires. Todos están en tensión, pero poco a poco la tensión se disipa al ver que el piloto se encuentra bien. Diagnóstico: nariz y brazo roto. Vivirá. Visitas a tu compañero. Le dices que todo estará bien, que no se preocupe, que al final aún tiene su vida y una larga carrera por delante. A ti, por el otro lado, te quedan menos de 48 horas. Día siguiente. Sábado. Clasificación. Toda la carrera depende de lo que hagas hoy. Clasifica bien y tendrá buenas oportunidades. Hazlo mal y puede que toda la carrera de mañana sea un desastre. Acelerar, frenar y tomar el control. Estas tres cosas en el momento adecuado puede asegurarte de empezar en lo más arriba. Finalmente, respiras hondo, das todo lo que tienes y tu duro trabajo rinde frutos. Estás provisionalmente en primera posición. Pero a los 20 minutos de haber empezado la sesión, todo cambia. Era relativamente experimentado. Novato, sin pena ni gloria. Es triste pensar que será recordado solamente por la tragedia de aquel sábado. Una colisión anterior en el carro lo dañó. No pudo hacer nada al respecto. Chocó de frente a una velocidad de 300 kilómetros por hora. Su muerte fue casi instantánea. No te lo puedes creer. Ayer hubo un accidente que salió bien dentro de lo que cabe. Y hoy, un piloto en su temporada debut pierde la vida en ese circuito maldito. La clasificación se suspende definitivamente. Tu primera posición profesional se convierte en una primera posición asegurada. Pole position, como dicen. Mañana empiezas en primera posición. La pregunta aquí es: ¿de verdad vale la pena seguir corriendo? Domingo, día de la carrera. Quieres hacer algo en honor de aquel piloto fallecido. Quieres llevar una bandera de su país. Quieres ganar esa carrera. Pero desde el principio algo anda mal. Dos pilotos desde atrás chocan, provocando un coche de seguridad. Es demasiado lento. Las llantas se enfrían. Sabes que eso no puede ser nada bueno. Avisas por la radio que el auto de seguridad debe ir más rápido, pero no hay mejoras. Entonces el auto de seguridad pasa y la carrera se reanuda. Séptima vuelta, vas al primer lugar. Te acercas a una curva a una velocidad de 309 kilómetros por hora. Son 85 metros sobre segundo. Casi una cancha de fútbol por segundo. Pero conforme entras a la curva, sientes que algo anda mal. Sientes como el carro poco a poco se desestabiliza y en ese momento pierdes el control. Tienes aproximadamente 0.8 segundos para hacer algo al respecto. Pero tus 3 campeonatos mundiales no se ganaron solos. Tan solo 0.6 segundos después reaccionas. Frenas a fondo, bajas velocidad. Logras reducir la velocidad a 211 km por hora. Pero no logras reducir el impacto. El impacto es bestial. Una desaceleración de 4 Gs, 39.24 metros sobre segundo al cuadrado. Según la estadística debería sobrevivir, pero nunca puedes confiar en los números, ¿o sí? Un pedazo de suspensión atraviesa tu visor. Todo se nubla. Pierdes sangre. Rápidamente tu cuerpo entra en estado de emergencia. Ordena más sangre al cerebro, pero es inútil. Entonces llegan los médicos. Tratan de detener la hemorragia, pero no pueden. Te llevan al hospital. 37 minutos después del accidente, la carrera se reanuda, pero tú estás en otra batalla. Hay personas que tratan de traerte de vuelta, pero no lo logran. A las 3:10 de la tarde, tu corazón se detiene. Los doctores luchan para mantenerte a flote, logran estabilizar tu corazón. Te mantienes con vida, pero todo tiene un fin. A las 6:37 p.m., acompañado por tu hermano, diste tu mirada final.